Esta serie de enseñanzas se titula Secretos a Voces. Secreto a Voces. Y está basada en la oración. Vamos a aprender la importancia de la oración, lo vital que es la oración para nosotros. Recuerden, el mes pasado estuvimos hablando acerca de Escrito está, una serie basada en la palabra de Dios. Este mes vamos a hablar de otra herramienta poderosa que tenemos, en la cual debemos involucrarnos y profundizarnos como nunca antes. Estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos donde el mundo, no solamente la iglesia, sino el mundo en general está batallando, está luchando con cosas, no solamente enfermedades, sino que también vemos eventos naturales, vemos catástrofes como la que acaba de ocurrir en Luisiana, vemos situaciones difíciles donde países están peleando políticamente, lo vimos en México, lo vimos en Cuba, lo vimos en Colombia hace poco, y muchas naciones están luchando en medio de esas situaciones, y creemos que la oración es fundamental para poder vencer en medio de lo que atravesemos en el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos, ¿estamos de acuerdo? Así que vamos a hablar acerca de la oración en estas últimas semanas del mes de septiembre, así que los miércoles no te lo pierdas, va a estar increíble con esta serie Secreto a Voces. Y no siendo más, ¿estamos listos entonces para recibir la primera parte de estas enseñanzas? Creo que no estamos listos todavía. ¿Estamos listos para recibir la primera parte de estas enseñanzas? Vamos, dile a la persona que está a tu lado, cuidado y te duermes. Vamos, dígale, cuidado y te duermes. Porque si te duermes, tengo la Biblia. Es cierto. Vamos a las escrituras, al libro de Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4. Si no tienes la Biblia, no te preocupes, puedes mirarlo con nosotros en la pantalla. Tenemos las letras suficientemente grandes para que pueda leerlos. Hechos capítulo 4, versículos 23 al 24. Y quiero darte solamente un poco de contexto y un poco de idea de lo que vamos a estar hablando durante estas enseñanzas. Me he dado cuenta de algo, el problema de esta sociedad, y quiero que tenga esto en cuenta porque va a ser muy importante, que será una base fundamental de nuestra serie de enseñanzas. Creo que el problema fundamental de esta sociedad no comenzó en el momento en que la oración salió de las iglesias, de las escuelas, de los gobiernos. Creo que el problema fundamental es cuando la oración comenzó a salir de las personas. Porque a veces creemos que la oración es típica de un lugar. A veces creemos que la obligación de la oración es típica de un gobierno, que es necesario que una nación se convierta en una nación cristiana, una nación fuerte cuando la oración está en el gobierno, está en los políticos, cuando la oración está en los grandes lugares de poder. Pero entendemos algo, que la oración no comienza a ser poderosa, y una nación no se hace poderosa en medio de la oración cuando solamente está colocada en los lugares de gobierno o en medio de los lugares donde se entendería que está el poder o la autoridad. La oración comienza a hacerte fuerte y comienza a ser una nación fuerte cuando comienza desde casa, cuando comienza en cada uno de nosotros a desarrollarse. Y creo que el gran problema social que estamos atravesando como nación no comenzó cuando sacamos la oración de las escuelas, cuando salieron la oración de los gobiernos, sino cuando la oración comenzó a salir del corazón del ser humano. Cuando la oración dejó de ser parte fundamental y vital de la vida del ser humano. No creo que el gran problema es cuando la oración sale de la iglesia, sino cuando sale de las personas que vienen a la iglesia. Sabes, cuando entendemos esto nos damos cuenta de la importancia de que nuestra vida de oración personal sea mucho más importante que la vida de oración grupal que podamos tener. Cuando entendemos esto, nuestra vida de oración comienza a crecer, y como resultado todo el grupo en oración comienza a crecer. En otras palabras, es tiempo de dejar de culpar a otros o a lo exterior de nuestra falta de oración. Come on. Es tiempo de dejar de culpar las cosas que nos suceden como impedimento a nuestra oración personal. No hay nada, mira, no hay miércoles, no hay domingos, no hay martes de oración que reemplace tu tiempo personal de oración con Dios. Y cuando tú logras entender eso, entonces sabrás por qué nos estamos dando a la tarea en cada miércoles durante el mes de septiembre de aprender acerca de la oración. Y la importancia de entender que hay un secreto a voces que siempre hemos conocido, que ha sido importante, que es vital para nosotros, pero que hemos dejado a un lado, como es la oración. Ese dicho de secreto a voces es cuando sabemos algo que es real, pero todo el mundo lo ve como un secreto. ¿Sabes? La oración sabemos lo que es, lo importante que es, lo vital que es,
Y está a voces porque toda la iglesia lo predicamos, lo hablamos, lo compartimos, pero la gente la sigue tomando como si fuera algo secreto. La gente la sigue tomando como algo que no es vital, como algo que no es fundamental. Vamos a aprender que este secreto a voces que hemos conocido por años, que hemos sido escuchados y predicados y han sido enseñados por años, es una realidad. Es vital, es fundamental, es necesario para nuestro crecimiento. Y en el libro de Hechos, el pueblo, los cristianos, en medio de la persecución, en medio de los momentos difíciles que atravesaban a raíz de que predicaban un evangelio que era distinto, de que en la época predicar acerca de Jesús no tenía la libertad con la cual podemos experimentarlo ahora, se dieron cuenta que ese secreto a voces que llamado oración era fundamental para sobrevivir o para llevar fuertemente el evangelio a todo lugar donde era impedido, donde era imposible casi predicarlo. Ellos tenían que encontrar fuerzas en medio de la persecución. Tenían que encontrar fuerzas en medio de lo que se oponía a que llevaran el evangelio de Jesús. Era necesario en ellos encontrar fuerzas cuando eran amenazados de muerte por predicar un evangelio que para otros era extraño, que era contrario a lo que por muchos años habían aprendido. No sé si me siguen aquí, pero estoy hablando de que en ese momento donde estaban en angustia, en persecución, en peligro de muerte, había un secreto a voces. El secreto a voces era que la oración era fundamental para ellos. Y se dan cuenta de esto. Y por eso el libro de Hechos y todo el libro de Hechos en general habla acerca de este tiempo donde la iglesia creció, logró fortalecerse aún en medio de la persecución, aún en medio de los momentos difíciles. ¿Cuántos saben que nuestra sociedad y el mundo está viviendo tiempos difíciles? Si usted no se ha dado cuenta que estamos viviendo tiempos difíciles, le doy a la tarea de que prenda por unos 15 minutos las noticias. Y se va a dar cuenta que lo que va a ver son más noticias difíciles que buenas. Si usted no se ha dado cuenta de los momentos difíciles que estamos atravesando, solamente abra las primeras páginas de la internet y se va a dar cuenta que las noticias que va a encontrar son desastres que están ocurriendo en este lugar. Están movimientos difíciles ocurriendo en este lugar, situaciones complicadas, personas muriendo en hospitales. Si usted no se ha dado cuenta de lo que está ocurriendo, solamente le pido que vaya hacia una zona, un área donde están los hospitales el día de hoy. Y se va a dar cuenta que el 100% de los hospitales están llenos, personas en cuidados intensivos, lugares, familias llorando. Si no se ha dado cuenta de la necesidad se encuentra en el mundo, solamente abra los ojos un poco y salga de su círculo. Y se va a dar cuenta que hay mucho sufrimiento en las personas. Que como nunca estamos viviendo tiempos de depresión en las familias. Que como nunca estamos viviendo tiempos de ansiedad en la familia. Que como nunca la juventud se está retirando y está tratando en medio de la soledad de encontrar una salida en medio del suicidio. Si no se ha dado cuenta, verá cómo la familia, cómo los valores, cómo los principios están siendo transformados, cambiados y están siendo ubicados ahora en los pensamientos personales de cada quien. Cada quien toma sus decisiones y vive de la manera que quiere vivir. Si no se ha dado cuenta de eso, es tiempo de abrir sus ojos. Y a pesar de que los problemas no son los mismos que vivían en la época de la persecución de la iglesia, sí hay una persecución espiritual que existe en este mundo. Y en medio de todo eso, tenemos que encontrar ese secreto a voces que hemos predicado por mucho tiempo y que hemos hablado. Esa fuente de vida donde podemos encontrar fortaleza, donde podemos encontrar ánimo, donde podemos encontrar paz en medio de los momentos difíciles, y se llama la oración. En el versículo 23, en el capítulo 4, el pueblo en medio de esa persecución declara las siguientes palabras. Tan pronto como quedaron libres Pedro y Juan, estaban orando por Pedro y Juan, que era uno de los líderes que llevaba el evangelio, pero habían sido encarcelados. Y en el momento en que quedaron libres Pedro y Juan, volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. En oración a Dios. Hoy quiero mostrarte la importancia de la oración. Cuando hay personas que oran, número uno,
hay personas que tienen sensibilidad a la voz de Dios. Porque una de las cosas que trae la oración, y quiero que aprendas esto, una de las cosas por las que es importante la oración en medio de lo que estemos atravesando, en medio de la dificultad o en medio del momento que estés viviendo en la vida, una de las cosas importantes que todos debemos tener es la sensibilidad de escuchar la voz de Dios. Entre más seamos sensibles a la voz de Dios, más respuesta podemos encontrar. Entre más sensibles seamos a la voz de Dios, más dirección podemos tener. Entre más sensibles seamos a la voz de Dios, más paz podemos encontrar en medio de los momentos difíciles. Entre más sensibles seamos a la voz de Dios, mejores decisiones podemos tomar. Entre más sensibles seamos a la voz de Dios, más será nuestra conexión con Él y de esa manera podremos escucharlo de una manera más clara. Entienda que la verdadera razón para orar, escucha, no se trata de que Dios se alinee a mis deseos, sino que mis deseos se alineen a Dios. ¿Por qué yo necesito esa sensibilidad hacia Dios y a la voz de Dios? Porque es que pasamos la vida luchando con que Dios cumpla nuestros deseos. ¿Por qué yo necesito esa sensibilidad con Dios y por qué la importancia de la oración para encontrar esa sensibilidad con Dios, para entenderle a Dios, para entender su voz, para saber lo que Él quiere? Porque es que la mayoría de nuestra vida, gran parte del tiempo que pasamos en la oración, lo pasamos luchando para que Dios cumpla lo que queremos. Come on. Si usted se da cuenta, la mayoría del tiempo en nuestra vida, en nuestra comunión con Dios, el tiempo lo pasamos pidiéndole a Dios que cumple lo que queremos en nuestro corazón. ¿Y está mal? Probablemente no, es humano. Entendiendo que tenemos un Dios todopoderoso que puede cumplirlo todo, que puede hacerlo todo, queremos que Dios cumpla nuestras necesidades, nuestros deseos, lo que estamos pidiendo. Entonces es muy humano que sea cierto. Sin embargo, hoy quiero recordarte que la oración no se trata de que Dios cumpla mis deseos. La oración se trata de que yo me alinee a los deseos de Dios. ¿Y cómo yo logro entender el deseo de Dios para mi vida? ¿Y cómo yo logro entender lo que Dios quiere para mí? ¿Cómo yo logro saber lo que Dios quiere para mí? ¿Cómo lo logro hacer sino a través de la oración? Entre más yo sea sensible a la voz de Dios, más voy a saber lo que Dios quiere para mí. Lo que Dios quiere que haga, lo que Dios quiere que decida, lo que Dios quiere que camine. Entre más sea sensible a la voz de Dios, más me voy a alinear a sus planes. Porque al final se trata de alinearnos a los planes de Dios, no que los planes de Dios se alineen a los míos. Cuando yo puedo alinear a los planes de Dios, las cosas se cumplen, las cosas suceden. Porque es que recuerda que Dios no es un genio de la lámpara mágica que te encuentras, que te tropiezas y dices, ¡ay, se apareció el genio! Tienes 3 deseos para... No, Dios no es ese genio de la lámpara mágica que está solamente para cumplir nuestros deseos. No, Dios está ahí para transformar nuestra vida. Y entre más sensible lo puede hacer, transformar nuestro carácter, transformar nuestros corazones de tal forma que cuando Él ponga su deseo en nuestros corazones se alineen. Y cuando se alineen a la voluntad de Dios, se hacen una realidad. Con esto podemos quitarnos de nuestra mente muchos de los mitos e ideas que tenemos por años en la iglesia. Los mitos que tenemos de que Dios tiene que cumplir todo lo que le pida. Los mitos o la idea de que Dios está ahí para hacer lo que yo quiera. Los mitos y la idea de que yo vengo a la iglesia para que Dios solucione todos mis problemas. Nos quitamos esos mitos y te voy a decir algo, nos ahorramos años, días, meses de frustraciones. Nos ahorramos tiempo donde decimos es que Dios no responde, es que Dios no me escucha. No, no es que Dios no responde y no que Dios que no escuche. Lo que pasa es que Dios no te va a dar algo que está fuera de su voluntad. Es que va a ser muy difícil que si tú no seas sensible a la voz de Dios, sus planes se alineen con los de Él. Y así es más complicado que sucedan las cosas. Entonces, antes de decir que Dios no escucha, que Dios no responde, es que Dios no. Tienes que preguntarte, ¿es mis planes se alinean a los planes de Dios? Y esa sensibilidad tiene que ocurrir cuando nos ponemos en oración. Entonces, en una persona que ora,
hay sensibilidad a la voz de Dios. La oración no es para que Dios cambie. La oración es para que tú y yo cambiemos. Come on. Dile a la persona que está a tu lado, la oración no es para que Dios cambie. Es para que tú cambies. Ahora dile tú también a la otra persona y tú también cambia. Así que ora. La oración no está para que Dios cambie. Dios es el mismo ayer, hoy y será el mismo por siempre. La oración no está para que cambiemos a Dios. La oración está para que tú y yo podamos ser mejores y cambiados y transformados cada día más. Para eso está la oración. La oración no está solamente para que Dios nos escuche. La oración está también para que aprendamos a escuchar a Dios. Yo no sé si alguien entendió esta parte aquí. El problema que hemos tenido por mucho tiempo es que tomamos la oración para que Dios me escuche. Y no se trata solamente de que Dios me escuche, se trata de que yo aprenda a escuchar a Dios. Y ese es el problema que por mucho tiempo hemos tenido acerca de la oración. Pero ¿cómo aprendemos eso? ¿Cómo entendemos esta verdad que es necesaria para dejar la frustración, para dejar el impedimento que tenemos en nuestra mente de que Dios no cumple, de que Dios no hace, de que Dios no quiere? ¿Cómo lo hacemos? A través de sensibilizarnos a la voz de Dios. Entendiendo que no se trata solamente de que Dios me escuche a mí la oración, sino que yo aprenda a escuchar la voz de Dios también. Recuerden que la oración se trata de una relación, no una religión. Si tú quieres algo religioso, escúcheme, repita y repita las cosas de una manera en donde Dios siempre va a escuchar su misma oración. Y de esa manera se convertirá en algo vicioso, un hábito normal, repetitivo, que usted va a repetir siempre las mismas cosas y Dios va a saber lo mismo que va a decir todo el tiempo. Pero si usted quiere tener una relación, usted tiene que aprender que en esa relación hay un camino de doble vía, donde Dios me escucha a mí, pero yo también tengo que aprender a escuchar a Dios. No sé si me está entendiendo todavía. Imagínese usted que todas las conversaciones que tenga con la persona especial en su vida, ya sea su esposo, su esposa, su novia, su amigo, su amiga, esa persona, imagínese que la conversación sea siempre la misma. Usted imagínese esto, que todos los días le diga lo mismo a la persona. Póngase a pensar por 30 segundos acerca de esto. Póngase a pensar que esa persona todos los días le diga lo mismo. Eso deja de ser una relación. Y en el momento en que usted comienza a ser repetitivo y repetitivo y repetitivo y repetitivo y repetitivo y repetitivo, alguna de las dos partes se va a aburrir. Y esto es lo que está pasando mucho tiempo en la oración, ¿sabes? Mucha gente se está aburriendo de la oración. Es que yo le he dicho a Dios muchas veces lo que necesito. Es que yo le he dicho a Dios muchas veces, que yo le he dicho a Dios muchas veces, que yo le he dicho a Dios muchas veces, que yo le he dicho a Dios muchas veces, y Él nunca cumple, y nunca habla, y no pasa, y no pasa, y no pasa, y no pasa, y no pasa. Porque hemos convertido la oración solamente en algo donde escúchame Dios, pero ¿qué de que yo escuche la voz de Dios? ¿Usted alguna vez ha tratado de hablar con una persona que siempre está hablando encima de lo que usted quiere decir? Come on, somebody. No mira a la persona que está a su lado. Pero usted alguna vez ha tratado con una persona que siempre, que en lugar de escucharlo, lo que está haciendo es pensando para ver cómo le va a responder. Come on. Estoy hablando más real ahora, ¿verdad? ¿Usted alguna vez ha estado con algunas personas que en lugar de esperar para que usted diga algo, ya le están respondiendo hasta que usted termine? No codea a nadie, por favor, que el codo se puede. Pero no es una realidad. A veces así hacemos con Dios. No esperamos que Dios nos hable. No esperamos que Dios nos responda. Queremos solamente que Dios nos escuche, que Dios nos escuche, que Dios nos escuche. ¿Y qué? Que Dios te quiera decir algo y tú no estás escuchando porque estás hablando demasiado. Porque es que la oración no se trata solamente de que Dios me escuche, sino que yo aprenda también a sensibilizarme a la voz de Dios y que yo lo pueda escuchar a Él. Y una persona que ora se hace más sensible a la voz de Dios. Número 2, oramos no solamente para sensibilizarnos a la voz de Dios, sino que también oramos porque hay un deseo permanente en nosotros de obedecer la voz de Dios y de cumplir lo que Dios nos ha mandado a hacer. Escúcheme, oramos para sensibilizarnos a la voz de Dios
Y como resultado oramos también para que esa voz que nos ha mandado a hacer algo, podamos cumplir eso que Él nos ha mandado a hacer, para obedecer lo que Dios nos ha mandado a hacer, para obedecer el llamado por el cual, el propósito por el cual nos puso en esta tierra. Mire algo interesante que está aquí en el versículo 29. Entonces está la iglesia siendo perseguida. Juan y Pedro los han liberado después de tiempo de prisión. La iglesia estaba orando por ellos y orando por ellos, y milagrosamente los liberan. Cuando los liberan, ellos van y dicen, ¿sabes? Esto es lo que ha ocurrido. Han liberado a Pedro y a Juan, están felices, están alegres, y en medio de su alegría ellos levantan su voz y dicen, Señor, gracias por la liberación de Juan y de Pedro. Gracias porque has cumplido nuestra oración. Gracias porque se ha visto el resultado. Gracias porque hemos visto la respuesta de nuestra oración. Pero ahí no se quedan quietos, no se quedan en la alegría de la respuesta de la oración. No se quedan solamente en el momento de alegría que tuvieron por la respuesta de la oración. Inmediatamente dijeron, ¿ahora qué tenemos que hacer, Dios? Dinos qué tenemos que hacer ahora. Y en el versículo 29, unos versículos más adelante, dice, y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor para predicar tu palabra. Es decir, no se quedaron solamente con, Señor, gracias por la liberación de Pedro y de Juan. Gracias por cumplir la oración. Gracias por hacer una realidad la oración. Sino que dijeron, ya cumpliste la oración, ahora danos fuerzas para seguir haciendo lo que tú nos has mandado a hacer. No sé si me están siguiendo aquí. Pero es que en medio de la oración encontramos esa fuerza que necesitamos para seguir adelante y para no rendirnos. Ellos se pudieron haber quedado quietos en medio de la oración, en medio del resultado, de decir, sabes, ya liberaron a Pedro y a Juan, ahora escapemos, vámonos, escondámonos. Escúchame, los estaban persiguiendo de muerte. Estaban persiguiéndolos para matarlos. Estaban en un momento donde sus vidas estaban en peligro. Vieron la respuesta de la oración y pudieron haber dicho, gracias Dios, ahora nos vamos para casita y ahí nos encerramos para estar a salvos. No. Ellos dijeron, Señor, vimos la respuesta de la oración, pero ahora danos fuerzas para seguir adelante y para seguir haciendo lo que tenemos que hacer, lo que nos ha mandado a hacer. Porque es que cuando hay una persona que ora, hay un deseo permanente de obedecer lo que Dios nos ha mandado a hacer. En una persona que ora, tú puedes ver el deseo permanente de querer hacer algo más para Dios y no quedarte en el mismo lugar. Una persona que ora, tú no la ves conformista ni conformada en el lugar donde se encuentra. Una persona que ora siempre la ves con el deseo de querer ser mejor. Tú puedes saber que hay una persona que ora cuando encuentras un fuego permanente en ellos que no se apaga, de querer más de Dios, de conocer más a Dios, de hacer más por Dios. Tú podías darte cuenta que estas personas realmente habían entendido la importancia, el secreto a voces de la oración lo habían entendido, cuando te das cuenta que no se quedaron quietos, sino que por el contrario dijeron, Señor, la oración también es una fuerza, es una herramienta que podemos tener para seguir adelante y no rendirnos y seguir cumpliendo lo que tú nos has llamado a hacer, que es predicar este evangelio a todo lugar de la tierra. Tú puedes ver una iglesia que ora. Tú puedes ver una iglesia llena de personas que oran. Cuando ves personas que están dispuestas a evangelizar, compartir, llevar más del Señor. Cuando una iglesia deja de orar, ese fuego se apaga. Come on. Cuando una iglesia y personas en la iglesia dejan de orar, ese fuego de buscar las almas, de rescatar las almas, de llorar por las almas que se pierden, se apaga. Y es entonces cuando viene el conformismo espiritual. Oh, es suficiente con las personas que tenemos. Oh, es suficiente con que yo tenga una silla ya marcada y donde me siento es la misma silla que me siento todos los domingos y los miércoles. Come on, somebody. Oh, pastor, es suficiente para que no me quiten el estacionamiento. Pastor, es que yo no me quiero parquear muy lejos, así que mejor que no siga creciendo la iglesia. Yo siempre les he dicho a ustedes, la alegría más grande de nosotros va a ser el día que usted se encuentre y llegue a la iglesia 2 minutos tardes y ya haya una persona nueva invitada llegando a ese lugar y que le diga, esa no es mi silla, esa es la silla tuya, que llegaste más temprano que yo. Come on. Pero eso ocurre cuando hay una iglesia que está sensible a la voz de Dios y que no se ha apagado el fuego a causa de la oración, de seguir conquistando las almas para Cristo.
Eso debe ser para todos. Porque una iglesia, escúchame, no es un edificio. Una iglesia son personas. Y son tú y yo, cada uno de nosotros. Dile, tú eres la iglesia del Señor. Vamos, dígale a alguien, hey, tú eres la iglesia. Algunos tienen catedral, pero iglesia. Tú eres la iglesia del Señor. Lo interesante es que ellos no oraron ni dijeron, Señor, concédenos que podamos estar a salvo. Señor, concede que Pedro y Juan estén protegidos. Ellos no oraron ni dijeron, Señor, no permitas que esto nos vuelva a suceder. ¿Usted quiere ver cuál es la oración de estas personas? Lo que oraron fue, Señor, ayúdanos a seguir con el trabajo de proclamar este evangelio a todo lugar de la tierra. Danos las fuerzas para seguir adelante. Para muchos de nosotros la oración solamente es, Dios, sácame de los problemas. Dios, libérame de las cosas. Nos convertimos en ovejitas y nos quedamos en Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero nunca nos convertimos en guerreros valientes, personas valientes que van a conquistar el reino de los cielos. No nos convertimos en cobardes espirituales en lugar de ser valientes espirituales e ir y rescatar lo que Dios nos ha pedido rescatar. Porque nos quedamos en una oración conformista. Ayúdame, bendíceme, guárdame, cúbreme, Señor. En lugar de decirle, Señor, es tiempo de cumplir, dame la fuerza de cumplir lo que tú me has llamado a hacer. Ellos dijeron, Señor, danos las fuerzas, el valor para predicar tu palabra. En una iglesia, en una persona que ora, este deseo es permanente. Es una marca de una iglesia que ora. Es una característica principal de una iglesia que ora. ¿Dónde está? En que no nos rendimos, en que no nos caemos a mitad del camino, en que seguimos adelante conquistando las almas. Usted ve una persona que ora cuando tiene la oportunidad. Cada vez que tiene la oportunidad de compartir de Jesús, no se calla su boca. Mira, hay personas que hablan de todo menos de Jesús. Come on. Hay personas que tienen conversación para todo menos de hablar lo que Dios quiere que hablen. Y no me quiero meter en cosas más profundas, pero hay personas que colocan posts en Facebook, en Instagram, de todo menos de lo que Dios ha. Quiero que regrese el otro miércoles. En una iglesia que ora, se tiene claro quiénes son y cuáles son nuestros objetivos principales. Se trabaja por ellos, se lucha por ellos. Y en esta iglesia tenemos una misión y tenemos una visión. Y la misión de esta iglesia es hacer el infierno más pequeño y el cielo más grande. Come on, somebody. Es hacer el infierno más pequeño y hacer el cielo más grande. Es quitar alma del infierno y popular el cielo con lo que más podamos. Come on. Y ese fuego se enciende cuando estamos llenos de oración. La visión de esta iglesia es que cada persona conozca a Dios, encuentre libertad, descubra su propósito y haga la diferencia. Es que nos hemos olvidado de eso. No, esa es nuestra visión y eso debe ser permanente en nosotros. Que cuando una persona entre a este lugar sepa que queremos que cada familia que llegue aquí conozca a Dios, encuentre libertad, descubra su propósito y marque la diferencia. Que cumpla su propósito y que marque la diferencia. Eso no se ha olvidado. Pero eso se llena cuando uno permanece en la oración. Número 3, me quedan 8 minutos. Número 3. En una persona que ora, el Espíritu Santo manifiesta su presencia y su poder. En una persona que ora hay sensibilidad a la voz de Dios. En una persona que ora está el fuego permanente de seguir creciendo y de cumplir lo que Dios nos ha mandado a hacer. En una persona que ora, el Espíritu Santo se manifiesta y su presencia y su poder. Versículos más adelante, Hechos 4:31. Después de esta oración, ¿cuál oración? Señor, danos las fuerzas para cumplir lo que tú nos has mandado a hacer. ¿Después de cuál oración? Señor, gracias por liberar a Pedro y a Juan, pero no nos vamos a quedar quietos, tenemos que cumplir una misión. Después de esa oración, el lugar donde estaban reunidos comenzó a temblar.
y tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y predicaban con valentía la palabra de Dios. Porque cuando hay personas que oran, se manifiesta la presencia y el poder del Espíritu Santo. Escúcheme esto. La oración es el gran secreto a voces de los grandes avivamientos. No, lo voy a decir otra vez porque no. ¿Usted ha visto grandes avivamientos? Grandes mover de la presencia del Espíritu Santo. Usted ha visto grandes lugares donde las manifiestan el poder y los milagros y ven cosas sobrenaturales. Le voy a decir cuál es el secreto a voces: la oración. Donde hay personas llenas de oración, hay personas que manifiestan el poder y la presencia de Dios. Así que esto debe ser un llamado de atención para todos. Si no estamos viendo la manifestación del poder y la presencia de Dios, no estémosle la culpa ni a Dios, ni a la circunstancia, ni a la iglesia, ni al edificio, ni a la música, ni a las personas. No. Escúcheme, comience a mirarse uno mismo y decir: Señor, ¿qué tanto de mi oración está haciendo la diferencia en este lugar? Dejemos de estar culpando a los demás. Es que tú no oras. Come on. Es que es tu culpa que yo he dejado de orar. No. Los grandes avivamientos no comienzan en grandes multitudes. Comienzan en personas que están dispuestas a orar más, a pedir más, a crecer más. Ahí comienzan los grandes avivamientos. El gran secreto a voces de los avivamientos es la oración. Dígalo fuerte. ¿Es la qué? Los avivamientos son la respuesta a personas que desean más de las cosas de Dios. Los avivamientos. Ahora me está diciendo alguno de pronto: pastor, ¿qué es esa parte del avivamiento? Estoy hablando de esos moveres de Dios, donde logramos ver familias transformadas, corazones transformados. Personas que llegan a un lugar y aún desde el estacionamiento de una iglesia logran sentir que hay algo diferente en ese lugar. Avivamiento es ese mover donde el fuego se enciende de una manera tal que los corazones son llenos aún con entrar de una puerta de una iglesia, con la sonrisa de una persona que le da la mano. Avivamiento es ese tiempo donde las personas dicen: sabes, tenemos una academia de crecimiento, ¿por qué no inscribirme? ¿Por qué no crecer espiritualmente? Hay un deseo que se enciende en las personas. Tenemos un martes de oración, ¿por qué desperdiciar esa hora de oración? ¿Por qué no venir a la iglesia y llenarnos de Dios en ese martes de oración? Avivamientos es cuando una iglesia está aquí a tiempo, que llega a tiempo y dice: Señor, vengo a las 11:45, no a las 2:30, ya cuando se va a acabar el servicio. Come on, somebody. Pero no, yo tengo mi silla ubicada en la iglesia, así que no se preocupen, ahí me la guardan. El avivamiento es la respuesta de personas que quieren más de Dios, que se toman en serio ser la iglesia. ¿Alguien me está siguiendo aquí? Que no solamente juegan a la iglesia, sino que son la iglesia. Eso es avivamiento. Y cuando comencemos a tomarlo en serio de esa manera, cuando comencemos a tomar la oración de esa manera en serio, entonces vamos a ver el gran avivamiento donde se van a ver las manifestaciones del poder de Dios. Y es entonces cuando ven a ver ustedes a los hijos y a los hijos de sus hijos siendo transformados, siendo cambiados. Cuando veremos niños bendecidos en la presencia del Señor como nunca antes. Cuando veremos jóvenes llenos de la presencia de Dios. Cuando veremos familias transformadas, cuando veremos corazón, porque va a haber tanto de Dios, va a haber una atmósfera tan especial, un avivamiento tan especial que la gente no podrá resistirlo. En un avivamiento la gente va a los hospitales, en un avivamiento la gente va a las calles, en un avivamiento la gente sale y evangeliza. En un avivamiento, escucha esto, que esto es profundo, y de pronto va a tener que decir: ouch, men. En un avivamiento se dejan las excusas. Dile a la persona que está a tu lado: ojo con las excusas. En un avivamiento la gente deja de poner excusas. Pastor, es que no pude porque yo lo quiero hacer, pero a mí siempre me han dicho que el pero, en el momento en que uno dice pero, elimina todo lo que dijo antes.
Y lamentablemente cuando no hay oración hay muchos peros en las personas. Yo sabía que había servicio, pero yo sabía que había que venir a la iglesia, pero yo sabía que necesitaban ayuda, pero come on. Dile a alguien, deja las excusas. Ahora dígale a alguien, ora más y saldrán las excusas. Porque en una persona que ora, el Espíritu Santo se manifiesta su presencia y su poder. ¿Sabes qué es lo interesante de esto? Que eso ocurrió en el Pentecostés. A ese se le llamó ese momento donde ocurrió. El momento del Pentecostés, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos los que estaban ahí reunidos fueron llenos del Espíritu Santo. Y literalmente dice que les dio valentía para predicar, o sea, para llevar la palabra de Dios. Mira, si la Biblia dice que les dio valentía, es porque muchos estaban atemorizados para hacerlo. Porque si todos hubieran estado valientes, ¿para qué darles valentía? Cuando la Biblia me dice que algunos que recibieron valentía para llevar el evangelio, para predicar, para mostrarse, es porque muchos estaban atemorizados. Y yo sé que hay muchos en este tiempo atemorizados de llevar el mensaje de Jesús. Pastor, yo no tengo temor de predicar. Escúcheme, yo sé que lo hay. Y de pronto el temor de este tiempo no es como estaba en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, donde el temor era la persecución, donde el temor era la muerte, el peligro de muerte que traía el predicar el evangelio. De pronto el temor de este tiempo se llama duda. Come on. De pronto el temor de este tiempo se llama culpabilidad. Es que yo no, pastor, yo cómo voy a predicar, pastor, si usted supiera todavía lo que... Es que, pastor, si usted me conociera a mí, usted no me dejaría ni siquiera... Y el enemigo ha utilizado esos perseguidores para atemorizarnos y para que no llevemos el evangelio del Señor. Escúchame, el momento más difícil que hayas atravesado en tu vida se convertirá en el testimonio más grande de lo que Dios puede hacer. Los momentos más difíciles de tu vida serán la predicación más poderosa que podrás tener y que podrás predicar. Eso que el enemigo quiso utilizar para avergonzarte se convertirá en el testimonio más grande para que Dios te levante. Porque esos grandes perseguidores están atemorizados por años. Han querido evitar tu llamado, lo que Dios tiene en ti, que Dios ha puesto en ti ese propósito. Escúchame, es tiempo de liberarte de eso y la mejor forma de hacerlo es en medio de la oración. Cuando en medio de la oración te sensibilizas a la voz de Dios, tomas fuerzas para llevar y hacer lo que Dios te ha mandado hacer. En medio de la oración te llenas de la presencia del Espíritu Santo y estoy seguro de algo, te llenarás de una valentía que nunca más han tenido para poder hablar y predicar lo que Dios ha hecho en ti. Y no me deje gritar solamente, se me va a agarrar sin voz, por lo menos diga amén a eso. Come on, somebody. Y eso que estoy en miércoles, no es domingo. Y te decía que lo interesante es que esto ocurrió no solamente en un Pentecostés, sino que se siguió repitiendo en todo lugar donde estas personas iban. En cada lugar donde iban ocurrían cosas diferentes. La gente veía cosas diferentes en ellos. La gente se sanaba. Se multiplicaba la iglesia. La gente escuchaba el mensaje. Aún la sombra sanaba a personas. ¿Se puede entender esto? Porque estaban llenos de la presencia de Dios. Porque en una persona que ora, la presencia de Dios y su poder se manifiestan. Así que si no estamos viendo la manifestación del poder de Dios a través de nosotros, no culpemos a Dios. ¿Cómo está tu oración? Número 4, termino con esto. En una persona que ora, hay fe para los milagros. En una persona que ora, hay fe para ver cosas imposibles hacerse posible. Estoy hablándole a todos, jóvenes, adultos, no. Todos vamos a necesitar en algún momento un milagro de parte de Dios.
Un milagro de Dios es la intervención divina sobrenatural de algo que es imposible para nosotros y que se hace una realidad y se hace posible. Y si en algún momento de tu vida no has necesitado todavía un milagro, déjame decirte, probablemente en algún momento lo vas a necesitar. Bien por ti que aún no has necesitado un milagro, pero déjame, por experiencia en la vida te voy a decir algo. En algún momento vas a necesitar esa intervención divina de parte de Dios sobrenatural que hace algo imposible para tus limitaciones posible en Él, porque Él no tiene límites. Y las personas de oración tienen la fe suficiente para creer de que los milagros no solamente son una parte de la historia de la Biblia. Que los milagros no son solamente algo escrito en una Biblia para incrementarnos nuestras emociones. Que los milagros no son solamente palabras de un pastor que se pone en un púlpito a decirles: hay milagros de parte de Dios, te emocionas, pero llegas a casa y ves lo mismo. Eso no es solamente. Los milagros son una realidad. Porque los milagros vienen de esa intervención de un Dios que es el mismo de ayer, que es el mismo hoy, que será siendo el mismo por los siglos de los siglos y que no cambia. Y que si Él lo hizo ayer, Él lo puede volver a hacer otra vez. Y esa intervención divina, ese milagro que tú necesitaste, necesitas o necesitarás algún día, necesita de un ingrediente que se llama la fe. Que sin ese ingrediente va a ser imposible que suceda. Que es como un puente quebrado si no existe, donde te vas a quedar a mitad del camino y no podrás ver el resultado de eso que estás pidiendo. Escucha, la fe es necesaria para ver los milagros, pero tu fe se incrementa cada vez que tú oras. Creo que los perdí aquí. Pero la fe se incrementa cada vez que tú oras. Tu fe se hace más fuerte cada vez que oras. Cada vez que tú tienes ese tiempo con Dios, que te sensibilizas a la voz de Dios. Cada vez que tú tienes ese tiempo con Dios que te da fuerza para seguir adelante y no rendirte. Cada vez que tú tienes ese tiempo con Dios que te llena de la presencia del Espíritu Santo para ver la manifestación de su poder. Cada vez que tú tienes ese tiempo con Dios, tu fe se aumenta, se crece, se fortalece. Tu fe se hace más grande que tus problemas. Tu fe hace que veas a Dios más grande que tus problemas. Tu fe te hace ver a Dios de la manera que Él es y no de la manera que los problemas te hacen verlo. Come on. Yo no pensé que iba a predicar así hoy. La oración es un secreto a voces que hemos dejado a un lado y que por esa razón hemos perdido muchos de ver la mano de Dios manifestarse de formas sobrenaturales. Hemos permitido a los problemas que nos cierren los oídos, que calle en nuestra boca, y como resultado nuestra fe, en lugar de aumentar, ha disminuido. Y eso no ha permitido que podamos ver esa intervención sobrenatural llamada milagro de parte de Dios. Muchas veces, no todo el tiempo, pero sí muchas veces. Pero en una persona que ora hay fe para los milagros. Hechos capítulo 4, versículo 30. Extiende tu mano, oh Dios, con poder sanador. La oración de estas personas era: Dios, liberaste a Pedro y a Juan milagrosamente. Danos las fuerzas para cumplir lo que nos ha mandado hacer. Inmediatamente fueron llenos de la presencia del Espíritu Santo y el lugar tembló y se llenaron de una valentía profunda para predicar el Evangelio. Y en medio de su oración decían: extiende, Señor, con poder sanador. Que se hagan milagros, maravillas en el nombre de tu santo Hijo Jesús, siervo Jesús. Donde hay oración, Dios interviene. Donde hay oración, Dios aparece. Donde hay oración, Dios se muestra. Donde hay oración,
hay milagros, hay señales, hay cosas imposibles suceder. Escuche, esto no son solamente palabras religiosas. Son una realidad que tenemos que ver como lo vieron antes, hoy también. Porque nuestro Dios no ha cambiado. Y si nuestra fe es aumentada a través de la oración, escúchame, iglesia, vamos a ver señales, maravillas, cosas que el mundo se va a sorprender. Que esta ciudad se sorprenda de lo que ocurre aquí en Lubbock, Texas, a través de una persona y una iglesia que está llena de personas que oran, que buscan de Dios, que quieren más de Dios. Que la gente se sorprenda de los milagros que podemos ver en una iglesia como EWC en español. Y ojalá que sean todas las que hay en Lubbock, Texas. Porque no nos vamos a quedar solamente como la mejor iglesia. No. Vamos a hacer, si vamos a ser mejor en todo, ojalá que sean los mejores en la oración. ¿Me está siguiendo aquí? Y es entonces cuando vamos a ver que Dios interrumpirá con sus milagros sobrenaturales. Veremos sus señales, sus maravillas. Cuando la iglesia se llena de personas que oran, hay espacio para los milagros. Cada vez que tú oras, tu fe se hace más fuerte. Y cuando tu fe te hace más fuerte, tú comienzas a quitar todo aquello que está impidiendo que ocurran los milagros. Cuando tu fe se hace más fuerte, tú le dices a la duda: hey, get out of here, salte de aquí, come on. Cuando tú te haces más fuerte, tú le dices a aquellas cosas que quieren impedir que haya milagros: quítate de aquí, no tienes espacio aquí. Entre más personas hayan fuertes aquí, menos espacio le vamos a dar a aquellas cosas que quieren impedir que ocurran las cosas sobrenaturales que Dios quiere traer, no solamente para esta iglesia, sino para todo Lubbock, Texas, todo lugar donde Dios te coloque. Vamos, dile a la persona que le da: vamos a hacer espacio, vamos a hacer espacio, vamos a hacer espacio. Hágale así. Hey, vamos a hacer espacio. Si no lo hace aquí, no lo va a hacer en ningún lugar. Vamos a hacer espacio. Cuando una iglesia se llena de personas que oran, los milagros tienen lugar. Tanto en lo espiritual como en lo físico van a ocurrir. Porque hay milagros que tienen que ocurrir primero en lo espiritual para que sucedan luego en lo físico. Pero vamos a ver los dos milagros, tanto lo espiritual como en lo físico, en lo material, lo vamos a ver también. Quiero que termines con esta frase y que la coloques en tu corazón. ¿Estás listo para esta frase? Ponte de pie para repetir esta frase. Vamos a hacerlo. Ponte de pie, vamos a terminar ya. Quiero que termines con esta frase. ¿Cuántos aquí tienen una petición de oración para Dios? En alguna parte de su vida. Usted lo sabe, tú lo sabes. Tranquilo. ¿Cuántos lo tiene aquí? Gracias por lo que. Manténla en alto si puedes hacerlo nada más por un segundo, nada más, un segundo. ¿No? Creo que estoy hablando del 95% de la iglesia tiene una petición. No, 97, 98, 99. ¿Alguien más tiene una petición? 99%. Creo que el 99% de la iglesia tiene una petición de oración. ¿Cuántos quieren ver una respuesta a esa petición de su oración? ¿Cuántos quieren ver la respuesta a esa petición de oración? Quiero que diga algo y se lo repita usted mismo. La respuesta de mi petición comienza con mi oración. Come on. Vamos, alguien tiene que entender esto. La respuesta de tu petición comienza con tu oración. La respuesta de tu petición comienza con tu oración. No esperes que alguien más comience a orar por ti. No. Comienza tú en casa a pedirle a Dios con tu petición. Comienza a sensibilizarte a la voz de Dios. Comienza a llenarte de su presencia y que te dé fuerza para cumplir lo que tienes que hacer. Comienza a llenarte de tu presencia para que veas la manifestación de su poder. Comienza a llenarte de esa fe que es necesaria para ver los milagros. Porque la petición, el resultado viene de tu oración. La respuesta de mi petición comienza conmigo. Ahora repita esto por último ya, lo último. Una iglesia que ora comienza conmigo.
Señor, te doy gracias por cada persona que ha venido el día de hoy. Gracias por aquellos que nos están viendo en línea también. Gracias porque hoy somos recordados de la importancia y el poder de la oración. Somos recordados de que la oración no comienza con nuestro alrededor, comienza con mi interior, Dios. Que si quiero ver milagros como nunca antes, Dios, en mi vida, comienzan conmigo, Dios. Que tengo que llenarme más de la oración para que mi voz se haga más sensible a tu voz. Que tengo que llenarme más de la oración para que mi vida se llene más de tu presencia, de tal forma que yo no haya espacio para aquello que impida ver la obra sobrenatural que tú puedes hacer, que solo tú puedes hacer. Que en medio de la oración, Dios, yo puedo encontrar las fuerzas que necesito para no rendirme, para seguir adelante, para continuar en medio del camino. Que es en medio de la oración donde mi vida se llena de fe, esa fe que es necesaria para ver esos milagros, para ver esos actos maravillosos, sobrenaturales, que solo tú lo puedes lograr, pero sin fe es imposible que yo pueda verlos. Que hoy entienda que mi petición, su respuesta comienza con mi oración. Si queremos una iglesia que ora, Dios, que comience conmigo. Vamos ahí con su mano levantada, dígale: una familia que ora comienza conmigo. Vamos. Usted quiere ver a sus hijos, hijos de sus hijos orando, comienza contigo. No comienza con obligarlos a ellos a orar, comienza con que ellos te vean a ti orando. Come on. Queremos una iglesia, comienza con nosotros una iglesia que ora. Una iglesia que ora, una familia que ora, un lugar que ora. Comienza conmigo, Dios. Comienza conmigo. Comienza conmigo. Si tú haces ese compromiso con Dios, permíteme hacer esta oración para terminar. Dios, te doy gracias por cada persona que hoy hace un compromiso de que la oración comience con cada uno de nosotros. Te pido que les des la fuerza, Dios, para que sigan adelante, para que sigan orando, para que permanezcan en la oración, para que no desmayen, para que puedan ver cumplidos los propósitos y los planes que tienes para cada uno de ellos, Señor. Que su vida se convierta en una vida de oración. Ya no más un secreto a voces, es una realidad. Necesitamos más de ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.